Catleya, unidad residencial. 6 meses, en efecto, estamos cumpliendo justo hoy. La excavación va muy bien, vamos dentro del calendario. Estamos en este momento terminando el segundo corte y ya lo que queda a partir de acá son lo que llamamos unas trincheras, que son unos cortes más pequeños, generalmente de 1 metro de ancho por ya 3 o 4 de largo, que ya empezamos una de 2. En efecto, esa es la característica principal del pedrero. Nos encontramos en un lugar donde, según la formación geológica, no debería existir esa matriz rocosa, esa cantidad de piedras que nos encontramos, y no solo eso, sino que entre ellas nos podemos encontrar herramientas que nos hablan, que nos evidencian de actividad humana, que tiene que ver con la fabricación de herramientas, que tiene que ver con el uso de los recursos naturales, el tipo de las piedras, e incluso con el transporte de estas desde lugares muy lejanos para la elaboración de herramientas para el uso diario, digamos en las cocinas, digamos para las labores como la cacería, para el procesamiento de animales y vegetales. Pero aparte de eso también estamos encontrando evidencias que pertenecen al mundo de la cerámica, lo que conocemos como las ollas de barro, que son también los recipientes que usaban en otras épocas, ya sea para almacenar alimentos, para el transporte de agua. Y además de eso estamos encontrando algunas evidencias también de historia más contemporánea, como la loza. Estamos encontrando evidencias de basura, incluso que nos habla de la historia más reciente de los últimos 20 a 30 años. Tenemos una variedad de evidencias acá en el pedrero. Nosotros estamos en una etapa que es apenas la excavación. Más adelante nosotros, con unas muestras de carbón que tomamos, vamos a realizar unas dataciones, la obtención de unas fechas, pero esas de nosotros no se han realizado todavía. Sabemos por investigaciones previas del pedrero, por la investigación de la profesora Sofía Botero de la Universidad de Antioquia, que fue la primera persona que, digamos, de una forma técnica estuvo analizando este lugar, y podría decirse que ella fue la quien lo descubrió desde el punto de vista arqueológico. Ella realizó unas excavaciones hace más de 25 años, con pocos recursos y con algunas dificultades técnicas, pero ella llegó a obtener unas fechas que superan los 5.600 años antes del presente. O sea que podemos en esta investigación o confirmar o llevar incluso más allá estas fechas que tiene ella. Podemos hablar de que este sitio puede ser incluso más antiguo, antes de 5.600 años. Bueno, aquí nosotros el calendario que tenemos para la excavación es que, como te decía antes, estamos dentro del calendario y estamos realizando todos los requisitos que se nos pidieron en la licencia de arqueología preventiva que es expedida por el Ministerio de Cultura, específicamente por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Nosotros tenemos todavía unas 3 semanas para terminar estas excavaciones como tal. Pero después de eso la presencia de arqueología aquí sigue, porque no es solo las excavaciones que estamos realizando, sino el monitoreo, la revisión, el constante acompañamiento a todos los movimientos de tierra que se realizan aquí como parte de la construcción del proyecto de Catleya. Entonces, mientras se esté construyendo, mientras esté, como estamos viendo aquí a lo lejos, las máquinas trabajando, moviendo tierras, y sobre todo en este polígono, que es donde sabemos que están las evidencias arqueológicas, vamos a hacer un acompañamiento constante al que todavía le quedarán varios meses. Aquí tenemos una pequeña muestra de algunos de los objetos, o de los más o menos de los tipos de objetos que hemos encontrado en el pedrero. Como le decía, tenemos evidencias que son de tipo cerámico, que corresponden a las herramientas de barro que usaban los antepasados para el almacenamiento de agua, para el almacenamiento de alimentos. Igualmente tenemos evidencias que son, digamos, más antiguas o más primitivas, que corresponden a la utilización de herramientas de piedra. Tenemos de varios tipos. Tenemos algunas que corresponden a herramientas para moler, para machacar principalmente los vegetales, que pueden observarse como unas piedras redondeadas que tienen algunos desgastes que indican que esto se usó para frotarlo contra otra piedra, para machacar algún elemento, presumiblemente vegetal. Pero en esto arqueológicamente normalmente se encuentra que procesaban alimentos como el maíz, como la yuca, como algunos otros tubérculos. Aquí podemos ver una también que presenta este tipo de desgastes, presenta alguna forma redondeada, y aparte de eso está fracturada, que muestra que esta era una herramienta que estaba redondeada completamente y por el uso precisamente tuvo unas fracturas y se desechó. Tenemos herramientas también que corresponden a algo que llamamos azadas o hachas. Tenemos una gran cantidad de estas que hemos encontrado a distintas profundidades, particularmente a una profundidad cercana a los 60 centímetros. Tuvimos una gran cantidad de estas evidencias y corresponden a piedras que se toman las formas útiles de los ríos o de las fuentes de aprovisionamiento de estos materiales, y se les realizan unos pulimentos que nos dan unos filos que nos permiten procesar los materiales vegetales, o en que incluso podían llegar a permitirnos digamos, tumbar árboles o tumbar palmas, o aprovechar, digamos, plantas del bosque tropical
con este tipo de herramientas de piedra. Podemos ver que algunas tienen solo el pulimento, pero algunas también fueron modificadas, digamos, con lo que nosotros llamamos talla, que es que le retiran a golpes partes del material a la piedra. Primero puede ser para adelgazarlo, para darle una forma más cercana a lo que nosotros necesitamos, y después frotándolo con otra piedra porosa le sacamos un filo que es el que nos va a permitir tener un borde activo para procesar los alimentos con ella. Tenemos esta otra que también es un ejemplo de esto y que nos muestra tanto la fractura por uso como los pulimentos de los que les hablo, que le generan unos filos. Una cosa curiosa que tenemos aquí en el pedrero, esta es otra hacha que también se le ve bien claro esto que les hablo de los filos, de los desgastes y también de las fracturas que se realizan con talla. Tenemos elementos líticos, elementos en roca que nos hablan de materiales que se usaban aquí en el pedrero, que no son, digamos, comunes, no solo en la zona, como decir, no son materiales que son propiamente de aquí, sino que es raro verlos incluso en contextos arqueológicos. Tenemos este, por ejemplo, que es muy llamativo, es un cuarzo completamente cristalino, que tiene abundantes evidencias de talla, de que esto se le dio una forma con golpes. Puede que esta no sea la herramienta final, pero a este tipo de materiales le estamos encontrando también elementos que son activos, que se generan digamos, herramientas en sí a partir de estas tallas. Tenemos unos elementos muy bellos en cuarzo, que es algo que no se ve mucho en contextos arqueológicos en la región. Tenemos otras rocas especiales, también por ejemplo esta, que es un material que en la arqueología colombiana es común, pero no es común en esta región. Este material presumiblemente tuvo que haber sido transportado hasta aquí desde el Magdalena Medio. Tenemos un material que se llama chert. O sea, ha sido muy usado en el mundo prehispánico porque él da unos muy buenos filos. Es un material de un grano muy fino que al yo hacer la talla, al partirlo con otra roca, me genera filos como este y me permite hacer con esto cuchillos, puntas de flecha. Lo más llamativo de este material es que aquí en el oriente antioqueño no es común, o sea, no hay que haya una fuente natural de este material acá. Entonces presumimos que esto tuvo que haber sido transportado incluso de lugares a 200 kilómetros de acá. Esto nos habla que en la época prehispánica había redes de intercambio, que había conocimiento digamos, de comunidades que quedaban en otras zonas y en otros contextos, y que había unos intercambios económicos de objetos y de herramientas valiosas, que nos hablan de la riqueza, de la complejidad del mundo prehispánico. Es decir, aquí la gente que vivía aquí se conocía, tenía contacto con gente que vivía a 200 kilómetros, que vivía por allá en los lados del Magdalena, y esta es una evidencia que estamos encontrando de eso. Tenemos, aparte de esto, otra diversidad de materiales como basaltos, que permiten también como estos filos o la creación de estas herramientas filosas. Son materiales muy buenos que son escasos de encontrar en los ríos, o algunos son inexistentes. Tenemos dentro de la cerámica algunas cerámicas decoradas. Por ejemplo, esta es bien llamativa porque nos muestra una técnica de fabricación de la cerámica, que es apoyándole una cesta de tejido vegetal. Hemos visto como los canastos que hacían los indígenas con fibras vegetales como de palmas, y esta es una que evidencia que esto se está usando no solo para los recipientes de palma, sino que se usaba para decorar la cerámica. Por ejemplo, esta es una pieza que nos habla de un objeto plano, ¿cierto? Esto se ve como un plato, como lo que llaman una callana, como donde hoy en día todavía se hacen a veces las arepas. Y esta nos muestra una decoración de este tipo, que se ve la textura de las fibras vegetales de una cesta. Cacleya, Unidad Residencial.